Bueno, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En el día de hoy vamos a hacer un estudio de unas conductas punibles sumamente importantes para el curso de Derecho Penal Especial, pero también teniendo en cuenta el impacto que estas conductas tienen en nuestra sociedad. Estamos hablando de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, que son conductas punibles que son de las que más se dan en la vida diaria, son de las que más tienen impacto en la sociedad y son de las que más llegan a ser judicializadas, tanto a nivel nacional como a nivel local. Vemos entonces que, o, que estos tipos penales se refieren a un bien jurídico que es la libertad, integridad y formación sexual. Y como es costumbre en este canal, vamos a hacer una referencia, una introducción, primero que todo refiriéndonos a ese bien jurídico, entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de integridad y cuando hablamos de formación sexual. Pero antes de ello, hagamos un pequeño repaso de cómo ha sido la construcción de este bien jurídico. Veamos. Esta frase de la libertad, integridad y formación sexual no siempre ha sido así, es decir, nuestra legislación penal no siempre tuvo este componente o estos componentes. Vamos a ver que, por ejemplo, en el Código de 1980, el componente del bien jurídico era, cuando se trataba de conductas sexuales eh, punibles, conductas punibles de carácter sexual, el bien jurídico en este código del 80 era el pudor sexual, era de la libertad y el pudor sexual. Fíjense que se utiliza estas dos palabras, pudor sexual. La palabra pudor tiene una connotación evidentemente moral. Por lo tanto, cuando se presentaba una conducta sexual que se consideraba delictual bajo el amparo del Código de 1980, era innegable que se debía hacer un reproche desde un punto de vista moral, lo cual era comprensible teniendo en cuenta que en ese momento la constitución que estaba vigente era la constitución de 1886, en donde a Colombia se le reconocía como un estado confesional. Y fíjense ustedes cómo esa idea de considerar a Colombia un estado confesional que está muy vinculado a la Iglesia Católica, incluso se va a irradiar en el ordenamiento nacional. Y miremos acá el ejemplo del Código Penal. Sin embargo, este término va a ser superado en vigencia de la Constitución de 1991, aunque de forma tardía se va a introducir con la Ley 360 de 1997 otro concepto de bien jurídico tutelado cuando se comete una conducta delictual de carácter sexual y se acuñará el término de libertad y dignidad sexual. Pero solo será con la expedición del Código Penal actual que se da con la Ley 599 del año 2000 en donde se va a introducir el actual bien jurídico tal y cual lo conocemos. Esto es libertad, integridad y formación sexual, que compone las conductas punibles que van desde el artículo 205 hasta el artículo 219. Vamos a analizar cada uno de estos componentes de forma breve, es decir, vamos a referirnos a la libertad, a la integridad y a la formación sexual. Veamos. Aquí tenemos que libertad sexual es el derecho que tiene toda persona de disponer de su cuerpo con fines eróticos sexuales. Es decir, las personas son titulares de su propio cuerpo y en el ejercicio de esa titularidad pueden disponer si gozan o si ejercen su libertad sexual, ya sea inclinándose o escogiéndose o desarrollando su sexualidad dependiendo a estas inclinaciones naturales o cualquier deseo que quiera ejercer frente a ese derecho sagrado de ejercer la libertad sexual. Por eso es que acá ponemos esta imagen en donde hacemos precisamente alusión a eso. Indistintamente si se trata de un hombre o una mujer, se reconoce por parte del ordenamiento jurídico colombiano la libertad de escoger o inclinarse por una preferencia sexual o también el ejercicio de esa sexualidad con la persona o con las personas que se desee. Eso es un derecho que está amparado por el ordenamiento jurídico colombiano. Y debe entenderse también dos aspectos frente a la libertad sexual. Uno, dinámico positivo, que quiere decir que es la facultad de disponer el propio cuerpo, es decir, cuando la persona dispone inclinar sus deseos sexuales sobre una tendencia en particular, o cuando desea tener diversión o un contacto erótico o un ejercicio de su sexualidad con cualquier persona que ésta desee y dentro del ejercicio de su propia libertad. Pero también debe entenderse otro aspecto estático pasivo, que es la posibilidad de repeler los ataques de índole sexual que puedan producirse. En ese sentido, las personas en el ejercicio de la libertad sexual pueden disponer, repeler o no estar de acuerdo o no aceptar
una conducta de carácter sexual o una relación de carácter sexual. Eso es un derecho que le cabe a toda persona. Rechazar o no aceptar una conducta de carácter sexual proveniente de un tercero. Cuando hablamos de la libertad sexual, podríamos decir de forma particular que encierra unos tipos penales en particular. Estos son los que están en el artículo 205, que es el acceso carnal violento, el artículo 206, que es el acto sexual violento, y el artículo 207 del Código Penal, que es cuando se comete una conducta de acceso carnal o de acto sexual en una persona que se ha colocado previamente en una condición de no resistencia. Sobre ello vamos a hablar más adelante de forma más detallada. Vemos ahora la integridad sexual. ¿A qué nos referimos con la integridad sexual? Es el derecho que tiene toda persona de mantener incolume, indemne, intacto su cuerpo frente a todo tipo de actividad sexual. La persona tiene derecho a mantener esa integridad de su cuerpo frente a cualquier ejercicio de su sexualidad. Como puede disponer libremente, también puede decidir no disponer. Y esa integridad se tiene que respetar y se tiene que mantener. A la vez, el constituyente y el legislador va a proteger la formación sexual, que es el derecho a gozar de un ambiente donde el sujeto pueda evolucionar, es decir, las personas puedan en un ambiente sano evolucionar y formarse de forma sexual, desde el punto de vista anatómico, es decir, desde el desarrollo de nuestro cuerpo y de nuestros sistemas erógenos, como también desde el punto de vista emocional, tener la disposición y la voluntad que también hace parte de nuestro propio desarrollo de nuestro cuerpo para entender que se protege este bien jurídico que es la formación sexual. Existen, aquí ponemos alusión a una imagen, sobre todo de unos niños, donde señala, con mi cuerpo decido yo, para hacer alusión al derecho que tienen los niños a su formación sexual y a que se respete, que se puedan desarrollar esa formación sexual en un ambiente sano y libre, y sobre todo que se respete su integridad sexual hasta tanto tengan la edad suficiente para decidir el ejercicio de la libertad sexual como otro componente del bien jurídico tutelado. Pero vamos a ver que existen conductas que pueden atentar contra estos dos componentes que hacen parte del bien jurídico que estamos mencionando. ¿Cuáles son esas conductas? Pueden ser la del artículo 208, 209, 210, etcétera, del Código Penal, entre las cuales destacamos el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el acto sexual abusivo con menor de 14 años y los demás que ustedes pueden ir siguiendo en sus respectivos códigos penales. Recuerden ustedes que esta clase tienen que seguirla o entender o analizar esta diapositiva siempre con el código a la mano para que tengan una mejor comprensión. Vamos a empezar a estudiar el primer capítulo de lo que respecta a este bien jurídico tutelado de la libertad, integridad y formación sexual. Este primer capítulo se conoce como la violación o de la violación y lo vamos a analizar de la siguiente manera. En el capítulo primero del título cuarto se agrupan los diferentes tipos penales que sancionan los comportamientos de acceder carnalmente a otra persona y realizar un acto sexual diferente al primero, es decir, los artículos 205 y 206 del Código Penal, que tienen un ingrediente normativo común, que es ambos se realizan de forma violenta por parte del sujeto activo. Entonces, vamos a ver ahora que también existe otro artículo, que es el artículo 207, que es cuando se comete un acceso carnal o un acto sexual en una persona que previamente se ha puesto en una posición de incapacidad de resistir. Vamos a analizar cada una de estas conductas a continuación. Veamos. Empecemos con la primera. Acceso carnal violento, artículo 205 del Código Penal. Ubíquense por favor en sus respectivos códigos. El artículo señala lo siguiente. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión. Fíjense lo que se destaca de un mero análisis normativo de este tipo penal. El supuesto de hecho es que se trata de alguien que realice un acceso carnal. Aquí tenemos un ingrediente normativo. Pero lo hace mediante violencia. ¿Sobre quién? Sobre otra persona. Debemos entonces entrar a determinar a qué se refiere cuando hablamos de acceso carnal y a qué nos referimos cuando hablamos de violencia. Y eso lo vamos a hacer en el transcurso de esta clase. Pero antes de ello, veamos la estructura de este tipo penal. Se trata de un sujeto activo indeterminado singular con idoneidad. Es decir,
Cualquier persona puede cometer este tipo penal, ya sea una mujer o ya sea un hombre, pero debe tener idoneidad para cometer el acceso carnal mediante violencia. Por ejemplo, un bebé no puede cometerlo. Entonces necesita cierta idoneidad para cometer este tipo de conductas. Sujeto pasivo, persona humana sin distinción de edad o sexo. La persona sobre la cual recae la conducta penal es un ser humano indistintamente de la edad. Puede ser un bebé, puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un adulto, puede ser un anciano y también indistintamente de su sexo. La conducta puede recaer sobre un hombre o sobre una mujer. Es decir, un hombre también es sujeto pasivo de esta conducta. Verbo rector, realizar el acceso carnal mediante violencia. El verbo rector es realizar, pero se va a cometer el verbo rector o se va a adecuar o se va a actualizar el verbo rector siempre utilizando violencia. La violencia es un ingrediente normativo propio de este delito y es un requisito sine qua non. Si la conducta sexual se da sin que medie violencia para doblegar la voluntad de la víctima, pues se entenderá que es una conducta dentro del ejercicio normal de la sexualidad. Incluso puede pasar que se dé una conducta de carácter sexual con violencia, pero esté consentida. Sobre ello vamos a hablar más adelante. De momento le hago esa pequeña introducción. Cuando aquí nos referimos a que el verbo rector es realizar y se hace con violencia, nos referimos a que se hace en contra de la voluntad del sujeto pasivo. Objeto jurídico, libertad sexual. Fíjense ustedes que cuando se comete esta conducta se está atentando contra la libertad sexual como parte o componente del bien jurídico tutelado. Objeto material, persona violentada sobre la cual recae la conducta. Clase, este tipo penal es un tipo penal de resultado, es decir, se debe provocar un cambio exterior perceptible. En este caso, la violación dejará huellas, cambios en el mundo exterior. Es de lesión en tanto que una vez se cometa la conducta, se viola o por lo menos se pone en riesgo el bien jurídico tutelado. El monofensivo que puede ser cometido por una persona. Sin embargo, aquí cabe también la coparticipación criminal. Y admite tentativa. Admite tentativa en tanto que al tratarse de un delito de resultado, se puede presentar el amplificador del tipo. Si tienen alguna duda sobre la tentativa o sobre la coparticipación criminal, pueden remitirse a esos videos que están cargados aquí en esta plataforma de YouTube. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué se entiende por acceso carnal? Veamos lo siguiente. Para precisar en los términos, el acceso carnal, en principio, es decir, las primeras denominaciones que se tenían por acceso carnal, solamente lo limitaban a el acceso que se daba con el miembro viril, es decir, con el pene del hombre, y solamente por las vías vaginales o anales. Sin embargo, en el normal evolución del derecho, vamos a ver que se va a entender por acceso carnal otro tipo de actividades como vamos a ver a continuación. Pero de momento, bueno es señalar que si resumimos o limitamos el acceso carnal solamente a la utilización del miembro viril por vía anal o vaginal, vamos a descartar como sujeto activo de esta conducta a las mujeres. En este caso, a una mujer que obliga a un hombre a que la penetre sexualmente, lo cual sería un absurdo. Fíjense ustedes que cuando hacemos la descripción de la estructura del tipo penal del acceso carnal violento, hablamos que el sujeto activo es indeterminado. Puede ser un hombre o puede ser una mujer. Es decir, se puede hacer indistintamente con el pene o sin el pene. Vamos a ver que se puede hacer de otras maneras. Y esto está señalado en el artículo 212 del Código Penal de la siguiente forma. Y responde esta pregunta. ¿Se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril, ojo, miembro viril por vía anal, vaginal o oral? Es decir, se puede dar el acceso carnal cuando se emplee por parte de un hombre, en este caso ser un hombre que tiene miembro viril, por las vías anal, por la vía vaginal y por la vía oral. Repito, con el miembro viril las vías son anal, vaginal u oral. ¿Claro ahí? Son 3 vías. Que no quede confusión sobre ello. Ahora, también puede haber acceso carnal utilizando otro medio que no sea el miembro viril. Y aquí se refiere el legislador cuando dice, así como la penetración vaginal o anal, ojo, solamente menciono 2, vaginal y anal. ¿Con qué? Utilizando cualquier otra parte del cuerpo. Por ejemplo, la lengua, por ejemplo, los dedos, por ejemplo, la mano, u un objeto.
un objeto cualquiera, pero con idoneidad para poder realizar una actividad de carácter sexual. Vamos a explicar de mejor manera y de forma más amplificada este artículo. Veamos a continuación. Primero, la penetración del miembro viril en la boca, o en lo que se conoce como la fellatio in ore. Esta conducta en su momento no era considerada un acceso carnal, porque se consideraba, repito, que el acceso carnal solamente era aquel que era hecho con el miembro viril en la vagina y en el ano. Sin embargo, por la misma evolución del legislador, de las normas, se consagró en el artículo 212 que cabe entender por acceso carnal también aquella conducta que se puede hacer con el miembro viril del hombre en la boca, es lo que se conoce como la fellatio in ore. Es decir, esta modalidad se entiende entonces como una modalidad de acceso carnal. Y fijémonos lo que dice este tratadista para mayor precisión conceptual. Lo leo a continuación. Enrique Ors Berenguer señala: acceso carnal por vía vaginal o anal se requiere la erección para su realización. Igual exigencia se debe presentar en el acceso por vía oral. Es decir, por lógica se debe entender que si existe un acceso carnal, ya sea por la vía vaginal, anal u oral, con el miembro viril del hombre, se requiere que el miembro viril del hombre esté erecto, es decir, existe una erección. Es impensable sostener que existe una penetración o existe un acceso carnal con el miembro viril sin que presente una erección. Entonces se necesita este aspecto fisiológico. Sin embargo, bueno es señalar que la norma no solamente se va a resumir a que, como ya lo hemos venido mencionando, a que la conducta la despliegue un hombre. También la puede desplegar una mujer, como lo señalamos a continuación. Tanto hombres como mujeres podrán ser sujetos activos de este acceso carnal. Por ejemplo, y aquí vemos, al utilizar la lengua, un hombre puede utilizar la lengua para hacer un acceso carnal, pero también lo puede utilizar una mujer. El hombre podrá utilizar el miembro viril, pero también podrá utilizar una parte de su cuerpo diferente al miembro viril. La mujer, como no tiene miembro viril, podrá utilizar para el acceso carnal otra parte de su cuerpo. Por ejemplo, la lengua, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo, por ejemplo, el puño, la mano, para introducirla en las cavidades mencionadas. ¿Cuáles son las cavidades mencionadas? Cuando se utiliza un miembro diferente al miembro viril, es decir, cuando se utiliza una parte del cuerpo diferente al miembro viril, o cuando se utiliza un objeto, lo será la vagina y el ano. Recuerden que lo habíamos mencionado en el artículo 212. Me regreso un momento porque importa siempre hacer esta aclaración para evitar confusiones. Cuando la penetración, el acceso es con el miembro viril, serán las vías, la anal, la vaginal y la oral, pero cuando es con otra parte del cuerpo, lo será, por ejemplo, la lengua, los brazos, los dedos, lo será la vagina y el ano, la cavidad anal. Y cuando se utiliza un objeto para hacer la penetración, lo será la vaginal y la anal. Volvamos entonces a la diapositiva. Y aquí señalamos, la misma conducta se utiliza cuando se puede hacer, es decir, el acceso carnal, cuando se emplea un objeto para realizar la penetración. Evidentemente, repito, el objeto será utilizado por las vías vaginal y la vía anal. Si se utiliza el objeto, por ejemplo, introduciéndolo en la boca, pues eso no será un acceso carnal. La única forma que se dé un acceso carnal en la boca es con el miembro viril. ¿Claro ahí? Bien, sigamos entonces. Objeto. Hagamos unas precisiones sobre el acceso carnal violento con objetos. Para todos los efectos citamos al tratadista Manuel Canciomelia, quien señala: aquel que reúne condiciones para, en alguna medida, ser apto para un ejercicio de sexualidad, y no aquel otro que solo merezca ser tomado como instrumento de una agresión. Es decir, cuando se utiliza un objeto para realizar una penetración vaginal o anal de conformidad al artículo 212 del Código Penal, el objeto tiene que tener una idoneidad para cometer una conducta de carácter sexual. Recuerden ustedes que estamos hablando de conductas de carácter sexual que atentan contra la libertad, la integridad y la formación sexual. Luego entonces se requiere un ingrediente subjetivo, es decir, el ánimo libidinoso de desarrollar una de estas conductas con carácter sexual. Entonces, cuando se utiliza un objeto, se debe partir de la idea
que el objeto utilizado debe servir para el ejercicio de la sexualidad. Por tanto, se requiere que el objeto utilizado tenga condiciones fálicas o por lo menos similares a esas condiciones y que permitan el ejercicio de la sexualidad. Puede ser, por ejemplo, un vibrador, puede ser, por ejemplo, un pene o un pene artificial con características de pene, puede ser, por ejemplo, un fruto que tenga las características fálicas que permitan el acceso carnal, o puede ser cualquier objeto que tenga condiciones similares a un aspecto fálico. Cuando se utiliza otro instrumento que no tenga esas características, ahí podría entenderse que no se trataba de desarrollar una conducta de carácter sexual, sino una agresión o un atentado contra la vida de la víctima. Miremos esto o expliquémoslo con las siguientes imágenes. Fíjense, aquí pongo a continuación un marcador. Un marcador es un instrumento que es pequeño, que es de forma cilíndrica, que tiene un aspecto fálico, que puede ser utilizado para cometer un ejercicio de actividad sexual. Pero a la vez, como les dije, como les mencioné, puede ser una botella, puede ser un pene de hule, de plástico, puede ser un vibrador, pero se requiere que el objeto tenga características fálicas o similares que permitan el ejercicio de la actividad sexual. Si se utiliza otro instrumento, puede pasar lo siguiente. Miremos la gráfica. Si se utiliza, por ejemplo, un cuchillo, ¿será que utilizar un cuchillo al introducirlo en la vagina o en el ano de la víctima se va a entender como un acceso carnal? Pues no, porque el implemento o la utilización de un cuchillo en estas cavidades, pues prácticamente va a producir serias lesiones. Y ahí estaríamos no en presencia de un acceso carnal, porque se descartaría el ánimo libidinoso, pero sí estaremos en presencia de una agresión contra la integridad personal de la persona. Por tanto, estaremos frente a tipos penales como el de lesiones personales o el de tentativa de homicidio o incluso el del homicidio si sobreviene la muerte. Entonces, cuando hablamos de objetos que se pueden utilizar para el acceso carnal, se requiere una idoneidad del objeto para poder ser empleado dentro del ejercicio de la sexualidad. Aquí hacemos otra aclaración. Para que se consuma la conducta del acceso carnal, de la lectura misma del tipo, se deduce que no se requiere ningún tipo de actividad fisiológica como la eyaculación. La única actividad fisiológica que se requiere cuando se utiliza el miembro viril es que esté erecto, por aquello de que se exige un ingrediente de acto libidinoso. Pero no se requiere cuando se presenta la penetración que el sujeto activo llegue al clímax de su actividad sexual, es decir, que eyacule. No se requiere eso como condición para que se tipifique la conducta. Lo que se requiere es que se dé un acceso efectivo y verificable. Si se trata del miembro viril, será un acceso oral, vaginal o anal. Si se trata de utilización de un objeto, será una penetración vaginal o anal. Si se trata de la utilización de otra parte del cuerpo, la lengua, los brazos, los dedos, será anal y vaginal. Y seguimos aquí señalando. Pues basta con que exista una introducción parcial del miembro viril para que se consume la conducta. Es decir, no se requiere necesariamente que se introduzca por completo el miembro viril para que se ejecute la conducta. Vale la pena simplemente una mera introducción y ya con eso se va a entender que existe el acceso carnal. Pero ojo, también se debe señalar, no es un simple contacto, no es simplemente poner en contacto, por ejemplo, el miembro viril con el aparato femenino de la mujer o la cavidad anal o la cavidad bucal de una persona. Se requiere que exista una penetración por lo menos parcial. Porque si simplemente es un tocamiento, un mero contacto, digamos, del pene con la vagina de una mujer sin que exista penetración siquiera mínima, pues vamos a estar no en presencia de un acceso carnal, sino que vamos a estar en presencia de un acto de carácter sexual, que es el tipo penal del artículo 206, sobre el cual hablaremos más adelante. Aquí viene el acto sexual violento, artículo 206. No quiero aprovechar, voy a parar acá para no extenderme, porque no quiero que los videos tengan un tiempo superior a los 30 minutos. Y si empiezo a hablar de este tipo penal, pues lo más probable es que me extienda y el video quedaría muy largo, quedaría un video como de 40, 50 minutos, porque tocaría también referirme a la conducta del artículo 207. Entonces voy a dejar el video hasta acá, pero a continuación voy a cargar el otro video refiriéndome a la conducta esta del acto sexual violento, en conjunto también con la conducta del acto del artículo 207, que es cuando se comete un acto sexual
un acceso carnal o un acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Entonces voy a dejar acá para que el video pueda ser analizado de mejor manera en un tiempo prudencial. Más o menos han transcurrido 25 minutos y pueda ser de pronto mejor observado por parte de ustedes. Cualquier pregunta sobre este primer delito que hemos analizado y también sobre el bien jurídico la pueden hacer en el foro. Hemos analizado, como han podido advertir, el delito del artículo 205, esto es, el acceso carnal violento. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia la pueden hacer en el foro de YouTube y yo estaré presto a resolver la pregunta. En video posterior continuamos con este tipo penal y también con el que le sigue, del artículo 206 y 207. Muchas gracias. Terminamos acá.